Pues estoy leyendo un periódico antiguo que he encontrado. ¿Y de qué va? Pues habla de la vida, obra y muerte de Francisco Ferrer Guardia. Cuéntame más. Pues verás. El día miércoles 13 de octubre de 1909 fue fusilado Francisco Ferrer y Guardia, pedagogo y activista político español. En las siguientes páginas ahondaremos un poco más en la vida y obra de esta singular persona. No se conoce el día concreto de su nacimiento, pero sí se sabe que fue en enero del año 1859. Su fecha de fallecimiento fue el miércoles 13 de octubre de 1909 y la causa de la muerte fue un fusilamiento en Montjuic. Francisco Ferrer y Guardia fue acusado de formar parte y ser uno de los instigadores de las revoluciones ocurridas en la Semana Trágica de Barcelona. Fue fusilado a la edad de 50 años. La acusación por parte del Estado no tenía pruebas ni fundamento. Su muerte fue injusta. Esto llevó a una serie de protestas pacíficas y concluyó con la construcción de un monumento en Bruselas en el año de 1911. El mensaje que aparece escrito en el monumento es el siguiente: la enseñanza racionalista puede y debe discutirlo todo, enseñando previamente sobre la amplia vía y directa de la investigación personal. Esto fue un homenaje a la figura de Francisco Ferrer y Guardia como mártir de la libertad de pensamiento. Nace en Alella, Barcelona, en 1859, en el seno de una familia campesina de ideas muy conservadoras. Acudió a la escuela hasta los 12 años. A partir de esa edad se convierte en un autodidacta. Trabajó en diversos oficios que lo conectaron con ideas republicanas y anarquistas. A los 24 años comienza a trabajar como ferroviario y al poco tiempo conoce a Teresa San Martí, su primera mujer y con la que tuvo 4 hijas. En 1866, con 27 años, se ve obligado a exiliarse a París, tras apoyar el pronunciamiento militar del general Manuel Villacampa del Castillo. Tiempo después se separa de Teresa y vuelve a casarse con Leopoldine Bonnard, maestra librepensadora. Con ella viaja por Europa y se impregna de las distintas pedagogías existentes en la época. En 1901, Francisco Ferrer y Guardia funda la Escuela Moderna de Barcelona. En 1906 es encarcelado y liberado meses después por el atentado frustrado al rey Alfonso XIII. Después de salir de la cárcel, viaja a Bélgica y participa en la fundación de la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia. En 1908, aún en Bélgica, edita L'École Rénovée. Tiempo después se traslada a París, donde escribe y publica el Boletín de la Escuela Moderna. En 1909 regresa a Cataluña por motivos familiares y es detenido, acusado, condenado y posteriormente fusilado sin pruebas fehacientes de ser uno de los instigadores de lo ocurrido durante la Semana Trágica de Barcelona y otras localidades cercanas. ¿A qué se le llama la Semana Trágica de Barcelona? Pues a las revueltas ocurridas entre el 25 de julio y el 1 de agosto de 1909 contra el gobierno de Maura, que por aquel entonces aprobó el envío de tropas de refuerzo para defender las instalaciones industriales españolas que estaban siendo atacadas por tribus rifeñas a las puertas de Melilla. Estas tropas estaban formadas en su gran mayoría por padres de familia que no podían pagar la cantidad de 6.000 reales para librarse del servicio militar. El salario medio de estas personas rondaba los 10 reales. Durante los días posteriores a esta semana se realizaban diversas huelgas y revueltas contra el envío de estas tropas. El colofón se produjo el 25 de julio de 1909, cuando los líderes anarquistas y socialistas deciden acudir al puerto de Barcelona para evitar el embarque de militares y proponen una huelga revolucionaria. Estos hechos continuaron propagándose y aumentaron el nivel de violencia, produjeron disturbios, incendios de cuarteles, iglesias, colegios, exhumaciones de cuerpos ubicados en distintas iglesias, dinamitaron las líneas del tren, se cortaron las comunicaciones y un largo etcétera. El balance de daños se salvó con 75 civiles y 8 militares muertos. Como consecuencia, fueron juzgadas más de 400 personas, algunas de ellas condenadas a muerte, entre ellas Francisco Ferrer y Guardia. Su obra más importante, de publicación póstuma, es la obra que lleva el mismo nombre que la Escuela Moderna, publicada en 1910. En esta se recogían los principios pedagógicos que se llevaban a cabo en la Escuela Moderna de Barcelona. La misión de la Escuela Moderna, según Ferrer, es la siguiente: consiste en hacer que los niños y niñas que se le confíen lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio.
Principios pedagógicos de Francisco Ferrer y Guardia. En general, se puede decir que el pensamiento pedagógico de este autor está influido y se nutre de diversas corrientes, entre las que destacan el libre pensamiento, ideas republicanas, anarquistas, anticlericales y donde prima el racionalismo. Ferrer introduce una innovación pedagógica que es la educación mixta. Para él, el progreso intelectual de la mujer es necesario para el progreso de la humanidad y va unido al del hombre. Otro rasgo característico es que desea que todos los niños y niñas, sin importar su clase social, puedan ir juntos a la escuela y formarse en sintonía. En su pedagogía suprime la enseñanza basada en algún dogma religioso. Además, pretendía eliminar todas las supersticiones de esa época. Creía que la Iglesia, el Estado y el sistema demócrata liberal debían ser eliminados para llegar a conseguir un verdadero cambio en la sociedad. Tenía claro que sus privilegios sociales dependían de impedir una conciencia libre, crítica y racionalista entre los ciudadanos. Para cambiar las mentalidades de la época se debía de realizar un trabajo educativo previo. Buscaba una enseñanza alternativa frente al pensamiento liberal burgués. Francisco Ferrer y Guardia consideraba a la educación como el motor para transformar la sociedad. Su ideal era la emancipación de los seres humanos. Principios e ideas de la escuela moderna. Coeducación de sexos, importancia de la higiene, importancia del juego, coeducación de las clases sociales, excursiones a la naturaleza, enseñanza en castellano, eliminación de exámenes, premios o castigos, eliminación de cualquier doctrina religiosa, enseñanza integral, físico, intelectual y emocional. Las escuelas actuales que fomentan los principios pedagógicos de este autor son la Escuela Rural Sendas, la Playa Escuela El Médano y el Centro Escolar San Francisco. Aunque no coinciden en todos los aspectos, los principios pedagógicos de Ferrer se pueden vislumbrar en estas tres escuelas. La Escuela Rural Sendas es una escuela unitaria y rural de pedagogías activas ubicada en Salamanca, usando las emociones como forma de enseñar más allá de exámenes, deberes y libros de texto. Además, fomentan una educación basada en el respeto, el fomento de la autoestima y el dar los recursos necesarios a los estudiantes para lograr un trabajo cooperativo y autónomo. Es una escuela más cercana, donde confluyen padres, madres, profesores, profesoras y estudiantes. El entorno es una escuela rural restaurada de la zona. El trabajo educativo se realiza por proyectos pedagógicos, donde no solo se instruye de manera teórica. Playa Escuela El Médano. Aboga por la educación en espacios naturales y el juego libre como forma de aprendizaje. Ofrecen diversos proyectos de enseñanza y aprendizaje, todos ellos de manera voluntaria y adaptados a distintos contenidos pedagógicos. Esta escuela se encuentra en la isla de Tenerife. Centro Escolar San Francisco, situado en Barcelona. Centro escolar en el que se estudia desde infantil hasta cuarto de la ESO. Realizan un aprendizaje a través de distintos proyectos educativos. Cada proyecto es de libre elección por parte del alumnado. Los horarios dependen de los ámbitos que se escojan. El aprendizaje a través de proyectos fomenta valores como el trabajo en equipo y la cooperación. Además, el alumnado al tener que elegir proyectos incrementa su capacidad crítica y de decisión. ¡Wow! ¡Qué interesante! Tú eres educadora, ¿no? ¿Cómo pondrías en práctica esos principios? A ver, pues teniendo en cuenta que trabajo con niños y niñas, lo primero sería que a la hora de estudiar no realizasen exámenes para ver qué han aprendido o qué no. Creo que un examen no determina de manera exacta lo que ha aprendido un niño o no lo ha aprendido. Tampoco los castigaría o los premiaría dependiendo de su nota, porque creo que castigarlos o premiarlos no refuerza su aprendizaje. Otro apartado sería, yo que suelo realizar, es que no dividiría a los niños por sexo o por capacidad económica ni ningún tipo de discriminación, porque creo que todos somos diferentes y cuanta más heterogeneidad hay en una clase, creo que se aprende de manera mejor y más crítica. Además de los contenidos teóricos, una parte muy importante para mí es la parte emocional. Los niños y niñas deben trabajar mucho sus sentimientos, saber cómo lidiar con ellos y trabajarlos de buena manera. Otro aspecto también bastante adecuado que veo a la hora de impartir clases o educar a unos niños es que se hagan en entornos que son naturales. Por ejemplo, si tú vas a la sierra, pues tu aprendizaje será más significativo si estás en un entorno agradable, atractivo, que va a ayudar a que ese aprendizaje se solidifique. También hago mucho hincapié en mis clases en la forma de que los niños realizan el ejercicio físico. Si un niño o una niña realiza ejercicio físico, su mente va a estar mucho más activa y mucho más despierta, y lo va a acompañar con el cuerpo incluso. También
Otra parte que veo que difiere un poco de Guardia es que él creía que ninguna religión debía estar dentro de la clase. Pero yo creo que cada persona debería elegir su condición religiosa dependiendo de lo que le haga más feliz o cómo se sienta mejor.